también ampliando los conocimientos. Entonces voy a compartir por aquí mi pantalla y vamos a ir hablando de cómo impacta la economía actual tu bolsillo. Entonces, para ello vamos a ir entendiendo unos conceptos básicos. ¿Qué es la inflación? ¿Listo? Y la inflación es un aumento generalizado de los precios hacia unos bienes o servicios o lo que causa la pérdida de un poder adquisitivo del dinero. Entonces, aquí hay una imagen donde nos dice que, por ejemplo, en 1970, 10 pesos nos alcanzaba para comprar muchas cosas, ¿cierto? Verduras, agua, pan. Y en la actualidad o al 2019, los mismos 10 pesos ya no alcanza sino solo para 3 productos. Gran diferencia, ¿cierto? Eso es lo que produce la inflación, ¿cierto? Es un aumento de los precios generalizado. ¿Y por qué se genera esta inflación? Este proceso se genera debido a un desequilibrio que hay entre lo que es la producción de un producto o de un servicio y la demanda. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que tú tengas un establecimiento donde produces galletas, ¿cierto? Y sabes que tienes para producir 50 galletas y las estás vendiendo a ese precio, pero resulta que ahora tienes una mayor demanda. Sabías que tenías 50 clientes, pero ahora tienes 100 clientes. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que subirle el precio a esos productos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay mayor demanda, hay más personas que están queriendo adquirir ese producto. ¿Listo? O cómo se refiere también en la economía, de acuerdo a los bienes que tiene un país, ¿cierto? Eh, también genera que haya una inflación debido a ello. Otro término que debemos tener como muy en cuenta es la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Es la disminución del valor de una moneda o de un bien. ¿Listo? Y tiene que ver o está determinado por la oferta y la demanda del mercado. Está muy ligado también a lo que es el término de la inflación. Y aquí hay un término que utilizamos mucho, que conocemos mucho, que es el término de la devaluación. Son parecidas la depreciación a la devaluación. Algunas personas las confundimos, pero ya vamos a ver cuál es la diferencia, ¿listo? Dice que es la pérdida del valor de una moneda con respecto a otra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una moneda es más costosa que la otra o requieres más de una para adquirir de la otra. Por ejemplo, el peso colombiano frente al dólar. Requerimos más pesos colombianos para poder adquirir un dólar, ¿cierto? Eso quiere decir que nuestro peso colombiano es más devaluado. Aquí tenemos una gráfica de las monedas más devaluadas del mundo y nos muestra, Colombia se encuentra en el tercer puesto de Latinoamérica. Las monedas más devaluadas es la tercera moneda de Latinoamérica más devaluada en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que es una moneda que alcanza para muy poco si te vas para otro país o si quieres importar mercancías y demás, te va a salir mucho más costoso porque la moneda vale mucho menos. Esto impacta mucho en nuestro bolsillo, impacta mucho en nuestra economía. ¿A qué se debe la devaluación? La devaluación se debe a la inflación, que es la que mencionamos al inicio, al crecimiento económico que tenga un país, a los cambios políticos. Lo vimos muchísimo cuando hubo el cambio de presidencia, que había mucha expectativa a nivel nacional con respecto a los inversionistas del extranjero, cómo estaban viendo el panorama de Colombia aquí debido al nuevo presidente, al posicionamiento, quién iba a llegar a la presidencia y entonces vimos que se disparó el dólar y eso tiene mucho que ver, ¿listo? Con los cambios políticos. Pareciera que no, pero sí afecta mucho. ¿Listo? Reglamentaciones de los estados, las distintas reglamentaciones que ponga un estado. Y ya más adelante vamos a ver cómo, por ejemplo, está afectando la economía, el posicionamiento de este nuevo presidente para nosotros.
Diferencias entre depreciación y devaluación. ¿Listo? La depreciación se usa en un esquema de flotación libre del tipo de cambio, donde este es determinado por la interacción de oferta y la demanda en el mercado, mientras que la devaluación sí tiene que ver es con las monedas directamente. ¿Listo? Consecuencias de una devaluación. Suben los precios, las personas que importan mercancía y que importan demás, suben. ¿Por qué? Porque tienen que comprar materias primas más costosas, la inflación sube y se encarecen las deudas en el extranjero, que en este caso son deudas en dólares, ¿cierto? Esas son unas consecuencias graves de la devaluación. Aquí vemos un ejemplo para que podamos entender un poco mejor el tema de la devaluación. ¿Por qué se genera la devaluación? Entonces, algunas veces hay personas que dicen que por qué no solucionan el tema de la devaluación de una moneda emitiendo o imprimiendo más billetes. ¿Si han escuchado, se han imaginado eso? Ay, pero el banco, ¿por qué no viene y imprime más billetes? Y listo, se acabó. Pues aquí hay un ejemplo de por qué es contradictorio y no debería realizarse. Entonces dice aquí, supongamos que el país Microlandia tiene un total de bienes que valen un total de 1.000 euros. ¿Listo? Representados por 1.000 monedas de 1 euro. Quiere decir que hay 1.000 monedas de 1 euro que están representando esos bienes. Si el Banco Central quiere devaluar la moneda, no tendrá más que emitir 1.000 nuevas monedas de 1 euro. Es decir, tener ahora 2.000 monedas de euros. Antes tenía 1.000, que era el equivalente a los bienes, ¿cierto? Si ahora tiene 2.000, quiere decir que se devalúa la moneda y ahora pasan a valer la mitad de lo que costaban, 50 céntimos, dice acá. ¿Listo? Entonces no es posible hacer una emisión de más billetes, por así decirlo, porque eso va a generar una devaluación. ¿Listo? Y a su vez, pues a incrementar la inflación. ¿Qué era la inflación? Que suba de precio todo. ¿Por qué? Porque pierde poder adquisitivo el dinero que tú tienes. Entonces, te alcanza cada vez para menos. Consecuencias de la devaluación. Bueno, lo que les decía, pérdida del poder adquisitivo, si, disminución del valor real de una deuda. Este sí es positivo. Por ejemplo, para Colombia, que disminuya, digamos, el valor de la moneda, puede permitir que se aumente el turismo, que se aumenten las exportaciones, porque va a ser más, los del extranjero van a poder comprar más, ¿sí? Es positivo en cierta medida. Todo tiene algo positivo y algo negativo, ¿cierto? Pero va a aumentar el turismo, el mayor consumo de productos aquí del país, pero desde el extranjero, con moneda extranjera. ¿A qué se debe el aumento generalizado de precios? Todos lo hemos visto. Si se han dado cuenta que ahora cada vez alcanza para menos. Si tú vas a hacer mercado con lo que hacías hace un año, ahora te alcanza para menos. Era el ejemplo que veíamos de la inflación, ¿cierto? Te alcanza para menos. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué? Tenemos distintas causas y entre ellas vamos desde lo macro hacia lo micro. Las causas internacionales. ¿Te habías hecho esa pregunta? ¿Por qué están subiendo tanto de precios los productos? Se debe en gran medida a la guerra que se está presentando entre Rusia y Ucrania. Creemos que eso está por allá lejos, que eso solo está por allá, pero sí nos está afectando y está generando un efecto colateral para la economía. ¿Por qué? Porque se está viendo que hay una crisis energética, aumentó los precios de la energía y esto genera que las compañías productoras de ciertos productos, valga la redundancia, tengan que limitar sus producciones o pausar sus producciones y eso hace que suban también de precios los productos, ¿cierto? Y de acuerdo a estudios que se han realizado y públicamente entrevistas que han realizado por parte de CNN, dicen que en la actualidad nos estamos enfrentando a una crisis de petróleo, de gas y de electricidad, todas al tiempo.
Entonces estamos hablando de una crisis que viene toda junta, ¿no? Y una afecta a la otra. ¿Por qué la guerra de Rusia afecta tanto a la economía mundial? Todos sabemos que Rusia es una potencia y que es el mayor exportador de petróleo del mundo. Incluso España, que es un país bastante grande, se ha visto muy afectado porque ellos dependen mucho del petróleo que produce Rusia, ¿cierto? Además, ellos también exportan lo que es el gas natural y son grandes proveedores del carbón a nivel mundial. Creíamos que no, que estaba muy lejos el tema de la guerra de Rusia, pero allí está afectando la economía a nivel mundial. Entonces, esto es ajeno a Colombia, pero está generando esa afectación. Y tenemos los efectos del COVID. Parecía que no, que la reactivación que se generó y que ya todo iba a fluir y demás, pero todos los efectos del post-COVID, lo que sucedió en el 2020, ha afectado bastante la subida de los precios. Ahora, en Colombia tenemos menos exportaciones, ¿cierto? Por parte de China, que es uno de los países, de los principales socios de Colombia, donde exportamos productos de factores de producción. ¿Cuáles son los de factores de producción? Los que traemos hacia aquí para poder generar más productos. Por ejemplo, para la agricultura se requiere el fertilizante, ese no lo produce aquí Colombia, ¿cierto? Como dijimos que hay una crisis energética y China ha tenido que reducir su producción, ha tenido que parar maquinarias y demás, eso hace que incremente los precios y Colombia exporte menos, porque ya hablamos de que el peso colombiano es uno de los más devaluados. Entonces, imagínate, necesitas de una gran cantidad de dinero para poder importar productos. Hace un par de días estaba revisando, cotizando unas salas, unos muebles de las salas, ¿cierto? Y me decían, yo te puedo ofrecer este precio hoy, pero si vienes mañana, probablemente esté más costoso, porque todos los días está subiendo el precio de las materias primas, el precio con el cual tengo que construir el mueble que tengo hoy, mañana ya habrá cambiado de precio. Entonces, sí nos afecta bastante el tema de la exportación, por supuesto muchísimo el tema de la devaluación. ¿Qué está haciendo que suban también los precios? La reactivación de la economía, porque todos estuvimos tanto tiempo como tan encerrados como que todo paró un poco, el turismo, los restaurantes, el cine, muchas cosas se detuvieron, ¿cierto? Pero cuando hubo la reactivación, como que abrieron las puertas y todo el mundo salió corriendo a viajar y a hacer un montón de cosas, y lo que hizo es que incrementó la demanda y eso hace que suban los precios. ¿Por qué? Porque es la inflación, ¿verdad? Lo que les decía al inicio. A mayor demanda y menor oferta, pues debe subir de precio. Entonces, eso es lo que ha hecho también que suba de precios tantos productos de la canasta familiar y demás aquí en Colombia. Además, muchos productos de la canasta familiar tuvieron que bajar incluso sus precios para el 2020, ¿cierto? Por el tema de la pandemia, porque muchas empresas quebraron y no pudieron aumentar su precio, entonces ahora tienen que ajustar todas las pérdidas que tuvieron en su momento, porque se perdió mucho ganado, porque se perdieron muchos, los que producen avícola, la producción avícola, también todos tuvieron sus pérdidas. Y la reactivación generó esto, que tengan que volver a recuperar como todas esas pérdidas que tuvieron, porque por ejemplo, ellos no tienen una máquina fotocopiadora pues no sé, de res para sacar muchos a la vez, ¿cierto? Se requiere de cierto tiempo, un año, por ejemplo, un año o 2 años en el que se debe cuidar de una res, ¿no? De un novillo, de un ganado. Entonces, eso es tiempo que se perdió. Todo lo que está pasando en la actualidad tiene mucho que ver con el pasado. Incluso lo que estemos haciendo ahorita, pues va a depender mucho de lo que pase en los próximos años. Entonces, todo eso que se perdió
ya no hubo cómo recuperarlo y es tiempo que vamos a tardar y que vamos a seguir viendo esos efectos en nuestra economía. Los costos de transporte y mercancía, porque sabemos que siempre que hay intermediarios en lo que es como el flujo de la economía, por así decirlo, el que lo produce, luego el que lo empaca, el que lo lleva y el que lo vende, ¿cierto? Entonces ahí están esos intermediarios que están generando un sobrecosto a los productos, a la mercancía que estamos consumiendo. Entonces, las acciones pasadas traen una consecuencia del presente y futuro, bueno, eso ya lo había mencionado. Aquí hay un estudio del índice de los precios que saca el DANE al consumidor, el IPC, y nos muestra la inflación, cómo se ha disparado. De hecho, desde el 2020 estábamos con 3 cifras, 3.97%, y ahorita en la actualidad, a julio, cerró la inflación en 10,21%. Es una cifra bastante alarmante, es histórica, no se había visto desde 1970, que hubo una crisis también bastante fuerte, que a nivel mundial se esté viendo estos incrementos. Es a nivel mundial, nosotros decimos Colombia, pero estamos viendo que es a nivel mundial el tema del incremento de precios y de crisis, la tan mencionada crisis. Hablamos aquí de lo que es la inflación mensual con un 0,81%, y la inflación en lo que va corrido del año pues incrementó 7,96%. Pero aquí como la gravedad o la variación en donde más se vio el impacto, más fuertemente se vio el impacto del incremento de los precios al consumidor, ha sido en la población de personas pobres, de personas vulnerables y un poco de las personas de clase media. O sea que ahorita en la actualidad no está permitido ser pobre, ya no está permitido estar vaciado y sin dinero. ¿Por qué? Porque justamente el tema de esta crisis nos hace o nos invita a reinventarnos, a que tenemos que hacer algo distinto, porque si hacemos parte de esta comunidad o de esta población, pues grave, ¿no? El que menos tiene, pues menos, más le quitan, ¿no? ¿Cómo blindar tu economía? ¿Listo? ¿Cómo puedes blindar tu economía de todo esto que está sucediendo en la actualidad? ¿Listo? Primero, aumentando tus ahorros. ¿Listo? Sabemos que una buena economía o unas buenas finanzas personales son cuando tú destinas mínimamente el 30% de tu salario a ahorrar. Y la pregunta que te quedas es, oye, yo sí estoy dejando mi 30% mínimo para ahorrar, por si ocurre algo inesperado que yo sepa que tengo un ahorro que me está respaldando. ¿Cómo aumentas esos ahorros? Invirtiendo en activos. Ahorita hay distintos tipos de activos, activos bienes raíces o activos digitales. Cuando tú cambias tus monedas hacia otras, este es un consejo también que, o una recomendación que hacemos mucho, y es no tengas tu dinero debajo del colchón, no tengas tu dinero en una alcancía, en un marranito, ¿no? Sino que puedes cambiar hacia otra moneda. ¿Listo? Cambia tus ahorros hacia otra moneda, como lo son el dólar, el euro, o adquiere criptomonedas, ¿cierto? Esos son distintos activos que puedes tener y que te van a ayudar a blindar tu economía de todo lo que está ocurriendo. Espérenme a ver si tengo por aquí otras sugerencias de cómo blindar tu economía. ¿Listo? Entonces, muchas veces hay cosas que están sucediendo que nosotros no sabemos. Dice, pero ¿por qué? La leche, pues que la leche está más económico comprar cerveza que leche. Yo le mencionaba la vez pasada a una amiga, más costosa la leche que la cerveza, ¿no? Y no sabemos de fondo qué hay, por qué subió tanto de precio algo, pero se debe a todo lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tienes distintas recomendaciones de cómo incrementar tus ingresos, ¿cierto?
ser responsable con tu economía, no es ir a gastar como locos, como si no hubiera mañana, sino que es una reserva. Y esa frase de me lo compro porque me lo merezco, también tienes que medirlo, ¿no? Siempre que vas a ir a comprar algo, pregúntate, ¿esto sí me va a aportar a mi economía? Y hay algo muy valioso que a veces nos puede ayudar para eh, los que son compradores impulsivos. Se dice, díganse ustedes mismos, no voy a comprarlo hoy, voy a comprarlo mañana. ¿Listo? Y le dicen a la persona que no te voy a comprar hoy, te voy a comprar mañana. Y verás que en el transcurso, mientras vas de camino a tu casa, ya se te ha pasado el impulso y dices, oye, no, ¿verdad? Que yo como que no necesitaba ese par de zapatos porque ya tengo 6 pares más en mi casa. ¿Para qué me iba a comprar otro, cierto? Entonces, esa es también una forma en la que puedes empezar a blindar tu economía de forma consciente. ¿Listo? Nosotros queremos presentar hacia ustedes también una forma muy poderosa en la cual ustedes pueden blindar su economía. ¿Listo? Hablando de todo el tema de diversificar ingresos, ¿cierto? De adquirir activos, de hacer cosas diferentes, porque sabemos que si es algo mundial, pues es algo que afecta a todo el mundo. ¿Cómo podemos hacer para blindar nuestra economía? Entonces aquí yo quiero darle paso a una mujer visionaria, líder, emprendedora, ¿sí? De la era digital, que quiere mostrarles a todos ustedes cómo nosotros estamos impactando de forma positiva nuestra economía. ¿Listo? Quiero cederle aquí el paso a Jessica Fonseca para que nos hable un poco más de, de este tema.